Vamos a entrar ya en conversación con Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, a propósito de un pronunciamiento en el que diversos gremios le exigen, no le piden, ya le exigen al gobierno una estrategia integral contra la criminalidad. Buenos días y bienvenido a Canal N. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde su punto de vista, las últimas medidas dictadas como el estado de emergencia en 14 distritos, la salida de las Fuerzas Armadas para patrullar, la ampliación de algún penal como por ejemplo en Chayapalca o la posible, bueno, ya la muy probable presentación de una ley, en este caso de terrorismo urbano, llamada de terrorismo urbano de parte del Ejecutivo al Congreso, realmente ayuda, es significativo en la lucha contra la criminalidad. Son acciones no solamente concretas, sino efectivas, ¿cree usted? ¿Cree el gremio? Sí, en primer lugar quiero manifestar, ¿no?, como gremio nuestra gran preocupación por la situación grave que se está viviendo en relación a la inseguridad, donde todos los días estamos viendo cómo grandes, medianas, pequeñas empresas, emprendedores, ya ninguna actividad económica se salva, ¿no? Bodegas, ferreterías, salones de belleza, etcétera, incluso comedores populares. Entonces, hemos llegado, así es, transporte, etcétera. Entonces hemos llegado a una situación donde vemos que el crecimiento de la criminalidad ya se ha desbordado, ¿no? Entonces, ¿Y a qué se debe, cree usted? ¿A la llegada de extranjeros, a la falta de acción o a las acciones contraproducentes contra el crimen organizado? ¿A qué cree que se debe? ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué hay tanta, yo no sé, pareciera libertad y un desborde, como usted señala, justamente de la criminalidad? Creemos porque no percibimos que haya una estrategia integral para combatir la criminalidad, ¿no? El crimen organizado, las bandas criminales y la delincuencia en común. Vemos que son acciones aisladas, es la percepción que se tiene, de acuerdo a la coyuntura, y van sacando una cosa, otra cosa, pero al menos que hayan demostrado, no vemos una estrategia integral. Y si no existe una estrategia integral, nunca vamos a poder disminuir y hacer frente a la criminalidad. ¿A qué le definen ustedes estrategia integral? Yo le mencionaba algunas de las medidas tomadas, abordadas por el Ejecutivo esta última semana. ¿Para ustedes no son suficientes y por dónde en todo caso deberían aplicar? Por ejemplo, los estados de emergencia, como se han venido dando, definitivamente se ha demostrado que no han sido sostenibles y no han dado los resultados que se esperaban. Patás es un ejemplo. Patás es un claro ejemplo. Estado de emergencia, salida de las Fuerzas Armadas y sin embargo... Así es que no se trata de sacar las Fuerzas Armadas y hacer simples patrullajes. Lo que hay que hacer es básicamente reforzar todo lo que es inteligencia. ¿A qué le llamamos estrategia integral? Tienen que intervenir todos los actores de la sociedad y del Estado. En primer lugar, y ahí hacemos, en nuestro pronunciamiento hacemos 4 de tantas propuestas, pero en primer lugar estamos proponiendo que se declare en emergencia a la Policía Nacional. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder dotarla de infraestructura, de equipamiento, de toda la logística y operatividad que va a necesitar. O sea, si no hay, por un lado, liderazgo, si no hay presupuesto, ¿ya?, y si no se tienen todas las herramientas, no se va a poder combatir. Entonces, ese apoyo a la policía por el lado de le facilitaría las compras. Obviamente habría que hacer un equipo idóneo que se encargue de las compras para evitar corrupción. ¿Y se trata de destinar mayor presupuesto a la policía o por dónde va la cosa? Una, que ejecuten el que tiene, ¿ya?, le daría flexibilidad también para mover algunas partidas de un lado a otro, y si necesitan más presupuesto también deberían asignárselo. Entonces la policía ahorita debería tener todo el presupuesto necesario, no solamente para equipamiento, sino para armar todos los equipos en investigación e inteligencia. Y la creación de este equipo, el GOREX, me parece que se llama, contra las extorsiones, ¿van por buen camino? Bueno, está bien que se arme ese equipo, pero como ponemos ahí, más lo hemos visto como una foto y ponen, y si uno ve los rostros, la mayoría son bien
bien jóvenes, y acá lo que se necesita reforzar es el tema de inteligencia. O sea, tenemos la experiencia del GEIN, en el caso de terrorismo, que fue lo que hizo ganar la lucha contra el terrorismo. Entonces, gente con mística, gente comprometida. Claro. Más allá incluso de presupuestos. ¿Sabes? Correcto. Entonces, por un lado, la parte de presupuesto e ir equipamiento. Se tiene que reducir el déficit de policías. Se habla que hay 50.000 policías. Pero no sacando más policías cada vez, sí, pero no se con menor preparación. Pero no se ha hecho nada, porque estuvimos revisando ahí unas cifras. Más o menos salen 5.000 policías al año nuevos, pero se van 5.000 policías. El año pasado se han retirado 5.378 aproximadamente policías por diferentes motivos, que le dan de baja, o edad, etcétera, etcétera. Entonces, venimos años así, o sea, si salen 5.000 y entran 5.000, nunca vamos a reducir la brecha. Entonces, y ahí no se ha hecho nada. Después, la otra propuesta es, hay muchos oficiales retirados ya, experimentados en inteligencia e investigación, que podrían ser captados. Y declarados en emergencia les permitiría a la policía también hacer una contratación rápida. Entonces, ese es en relación a la policía. En relación, porque es integral, porque ahí también tienen que articular gobiernos locales, gobiernos regionales. Y ahí entramos al Congreso. El Congreso también tiene que cumplir un papel importantísimo. ¿Qué piensa, por ejemplo, de esto último que hoy día publica el diario La República respecto al que el Congreso dice debilita las escuchas telefónicas judiciales contra el crimen y la corrupción, o pretende por lo menos hacerlo en medio de este clima de inseguridad, y lo que propone es que se limite el plazo de duración de las escuchas, que ya no sean indefinidas, sino de solo 120 días? Parecido a lo que ocurrió con la ley de colaboración eficaz, que las colaboraciones no sean a largo plazo, sino que se reduzca el plazo. ¿Cómo recibe usted esta posibilidad? No, es otra pésima señal del Congreso en aprobar este tipo de leyes que debilitan justamente la lucha contra la criminalidad. 120 días es insuficiente para poder hacer todo el seguimiento. Ya se ha demostrado en Cuellos Blancos, por ejemplo, que puede demorar un montón de meses, ¿no? Pero también, adicionalmente a la colaboración eficaz que usted menciona, tenemos una que es la modificación de la Ley de Crimen Organizado, que como Cámara de Comercio de Lima desde el primer momento nos opusimos, y después le solicitamos y le exigimos al Ejecutivo que lo observe, tampoco lo ejecutó, y eso de ahí sacó la extorsión justamente, sacó el secuestro de organización criminal. Entonces, eso también es una pésima señal de un absurdo que hay que corregir. Entonces, el Congreso debe rectificar. ¿Rectificar? ¿Modificarla o derogarla? ¿Modificar o derogar? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Sí. Y nosotros preferiríamos que la derogue. Ajá. ¿No? Pero tiene que eliminar lo que sacó, porque eso está contra la... El Ejecutivo está, digamos, preocupado impulsando la creación o la puesta en marcha de una ley, en este caso, que es la de terrorismo urbano. ¿Ustedes creen que antes de dar ese paso, si es que fuera el caso, debería entonces derogarse primero esta ley? Sí, correcto. Debería primero derogarse esta ley del crimen organizado, porque regresaría a todas las investigaciones como organización criminal. La Fiscalía tenía más de 1.000 expedientes que se han quedado ahí en el aire, ya tenían investigaciones avanzadas por esta modificación de ley. Pero adicionalmente el Congreso, además de anular todas estas malas leyes que ha sacado, tiene que ver qué buenas leyes puede sacar. Entonces, puedo mencionar dos. Una, se debe proteger a los buenos policías, ¿ya? Y poder sacar alguna norma que proteja a los policías, porque si un policía mata a alguien, al final termina en un juicio, y eso todavía no se ha corregido. Entonces sí hay que defender a los buenos policías que hacen su trabajo, darles esas herramientas para que puedan desempeñar mejor su trabajo. Y hay otra norma que está en el Congreso discutiéndose, que consideramos como sector privado, sector empresarial, es la ley de flagrancia. La ley de flagrancia que está justo en discusión, eso permitiría... porque ahorita, si bien hay algunas unidades de flagrancia, ninguna funciona, y eso va a la delincuencia común sobre todo, que es la más alta que existe,
pero ayudaría a que todos los estamentos, Fiscalía, Poder Judicial, Policía, todos estén juntos y permitiría que en 48 horas metas preso a un delincuente. Entonces se tiene que dar ese marco legal para que cada uno pueda tener presupuesto y crear sus unidades especializadas. Y además de pronunciarse a través de estos comunicados, ¿qué acciones concretas está planteando el sector privado y en este caso el de comercio exterior? A ver, ¿Qué están pensando, digamos, para poner un poco... nosotros estamos ahorita... Para presionar al Ejecutivo y al Congreso. Como Cámara, en primer lugar, estamos también trabajando una serie de propuestas, ¿ya? Pero basadas un poco en ciencia, en evidencia, que las debemos tener lista en unos 60 días, porque pensamos que el rol del sector empresarial tiene que trascender tu propia actividad económica y preocuparnos por los grandes problemas del país. Nos estamos trabajando una serie de propuestas que todavía no las tenemos, que justamente vayan a ir definiendo solo seguridad, para poder presentarle al Estado, a las diferentes instancias del Estado. ¿Qué cosas, por eso en concreto, propondría? Y, por ejemplo... lo que ya veníamos hablando, ¿no? El tema de presupuesto, el tema de... Ahora que salen con el estado de emergencia, lo que sí podría servir para las Fuerzas Armadas es que se arme un sistema de inteligencia nacional conjunto entre policía y Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen buenos equipos de inteligencia. Entonces... ese es lo principal, el tema de inteligencia consideramos que es lo principal para poder combatir al crimen organizado, ¿no? Y lo último es que el tema de la corrupción le cuesta muchísimo al país. ¿Cuántos hospitales podrían, por ejemplo, construirse con 24.000 millones, que fue lo que se estima la Contraloría, o lo que estima la Contraloría se perdió el año pasado? ¿Cuántas comisarías... O sea, ¿de cuánto se podría dotar a la Policía Nacional justamente para luchar contra la criminalidad? Y si me permite, antes de contestar esa pregunta, en la parte integral ahí faltaría Ministerio Público, Poder Judicial, son reformas pendientes, sacar a los malos elementos, estamos cansados de que suelten a los delincuentes o que hagan componendas para no castigarlo, y cárceles. Cárceles es importantísimo, porque si ahorita empezamos a capturar, ¿dónde los vamos a meter? Porque ya está el doble de la capacidad. Entonces, todo eso se tiene que ver en su conjunto, ¿no? Y respecto a la corrupción. Y respecto a la corrupción, la Contraloría determinó que el costo de la corrupción era 24.000 millones para el país. Entonces, ahí podemos haber hecho con ese dinero 50 grandes hospitales, 1.600 colegios o crear 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, este otro flagelo que tenemos, que está en todos los estamentos, también es una lacra que tenemos que combatir, y también en la empresa, pero que hay malos empresarios que pagan esas coimas. Es que a la hora que hay corrupción está en los dos lados, el empresario que corrompe y el funcionario que acepta, ¿no? Entonces, así es. Entonces, tenemos que combatir también a los malos empresarios, a los empresarios corruptos. Y adicionalmente también ahí se calculó que el costo de la corrupción es 2.4% del PBI, o sea, es bien alto. Y eso también afecta, al igual que la delincuencia, que la criminalidad, a la estabilidad económica, a la estabilidad social del país, a las inversiones, porque si tienes un país corrupto, las inversiones extranjeras dicen, no, mejor no me meto a ese país, porque aparte voy a tener costos adicionales, me voy a otro lado, y todo eso se traduce en que vamos a tener menos oportunidades de empleo, menos desarrollo económico, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Sí, muy bien. Muchas gracias a Roberto de la Torre. Sí. Correcto, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, por estar esta mañana con nosotros. Son las 8:23. Ahora les vamos a contar